¿Te ha pasado que tu equipo comercial no consigue los resultados que esperas? ¿O te ha pasado que tienes un buen vendedor y te da pánico que se vaya? Bueno, justamente en este video vamos a estar conversando con Álvaro Menéndez y él te va a estar contando cómo hizo para escalar equipos comerciales de 0 a más de 2 millones de euros al mes. Yo ni siquiera conozco a alguien en el mundo hispano que tenga un récord como el de este hombre. Y vamos a estar viendo con él exactamente cómo hizo para formar equipos comerciales de varias empresas líderes en el mundo hispano. Cómo ha escalado equipos de tan solo un vendedor a más de 20 vendedores. Y lo mejor de todo, estando comprometidos con la empresa y sin que el dueño del negocio se sienta en desesperación si alguno de ellos se va. Yo a principios de 2020 tenía mi empresa y con el COVID tuvo que cerrar. Entonces no tuve más opción que dedicarme a las ventas para poder mantener la facturación y mantenerme a flote. Y fue cuando empecé a cerrar ventas para otras empresas. Casualmente llegué a una buena empresa como en marzo de 2020 y fue cuando empecé a cerrar servicios de high ticket de 5.000 euros y en menos de un año ya había vendido más de 1 millón de euros venta a venta, llamada a llamada. Y como las ventas me estaban yendo muy bien, estaba cerrando como unos 200.000 euros al mes, el dueño del negocio, que estaba muy contento, me dijo: oye Álvaro, queremos crecer a 1 millón de euros al mes. Y yo hasta ese momento realmente no tenía ni idea, se me daba bien a mí, yo solo me buscaba la vida y vendía, pero yo no sabía cómo crear un equipo o crecer las ventas a ese nivel. Así que tuve que buscarme la vida para poder construir un equipo que fuera capaz de dar abasto con este volumen de llamadas. Piensa que yo vendía a ticket de 5.000 euros, entonces hacer 1 millón en un mes de 5.000 en 5.000 son muchísimas ventas y son literalmente más de 1.000 llamadas. Entonces empecé a buscar gente, conocidos, gente que se había formado conmigo, busqué de todas partes gente para que pudiera cerrar conmigo y en un mes consolidé un equipo de unas 20 personas. Pero cuando pensaba que lo tenía, aquí empezaron todos mis problemas. Justo antes de empezar ese mes que íbamos a ir a por el millón, 5 de esas personas se quedaron fuera, se echaron para atrás y me quedé colgado. Además, cuando empezamos, varias de ellas se enfadaban, se peleaban por los leads, otros me hacían mal los reportes para camuflar su tasa de cierre, un par de ellos mandaban mensajes a los clientes dando el precio por WhatsApp en lugar de darle en llamada para evitar hablar con la gente que cualificaba menos. Tuve un montón de problemas. Estaba totalmente desquiciado hasta que un día me pregunté: tiene que haber una manera de que esto sea más fácil, no puede ser tan difícil. Hasta entonces yo solamente me había formado como closer para aprender a cerrar ventas y cada vez era mejor cerrando ventas, pero nunca me había formado para construir equipos o liderar equipos comerciales. Y fue cuando decidí hacerme la primera mentoría de dirección comercial. Entonces fue cuando consolidé todos los procesos comerciales que tenía que tener la empresa y entonces fue cuando por fin logré tener un equipo, gestionarlo, vivir con un poquito más de tranquilidad y llegamos a facturar entre 1 y 2 millones al mes de manera estable. Aprendí que hay 3 pilares para poder construir un equipo de ventas de alto rendimiento: estandarizar, medir y dar feedback permanente al equipo. La mayoría de las empresas, como hacía yo al principio, deja que la venta dependa de los vendedores, es decir, rezan porque el vendedor sepa vender bien. El problema es que cuando haces esto, lo más normal es que el vendedor no venda y tú, como dueño de negocio, termines totalmente frustrado, digas que él no vale, él se queje porque los leads sean malos y no llegues a ninguna parte. Y en el mejor de los casos, algunas empresas les dan algún guión de ventas pensando en que darle esto va a hacer que cierren mejor, pero gran error. El problema es que depende 100% del talento del vendedor y que además le das un guión genérico, lo que hace que quedes sometido a las demandas y a las manías de este vendedor y que te dé terror de que se vaya porque no sabes cómo reemplazarlo y específicamente qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Cuando dependes de un closer estrella en tu equipo, el cual hace las cosas de esta manera, es un síntoma de que no tienes estandarizado tu proceso comercial. Probablemente este tipo de persona se va a ir con otro simplemente porque le pagan más comisión. O si se va de vacaciones, tú quedas completamente colgado y aterrorizado porque no sabes cómo vas a hacer ese mes. Y si además tú como dueño de negocio no sabes cerrar, peor aún, porque ni siquiera puedes despedirle porque sabes que tus ventas se van a ir a pique. Tengo una clienta, por ejemplo, que en el último mes su mejor vendedor se ha ido 2 veces de vacaciones, dejándola totalmente colgada. Y el problema es que no puede echarla porque es la que más vende de la empresa y no tiene cómo reemplazarla. Para evitar todo esto, lo que tenemos que hacer es estandarizar todo el proceso de ventas. Es nuestra obligación como dueños de negocio decirle a un vendedor exactamente cómo tiene que operar en el día a día, qué tiene que hacer a primera hora del día, durante el día y al final del día y cómo tiene que ejecutar cada una de sus acciones. No quiere decir que tú lo enseñes a vender, él ya tiene que saber vender, pero tú le tienes que decir cómo se vende en tu empresa. Para eso tenemos lo que llamamos el playbook de ventas, que es un proceso comercial que define el día a día del vendedor. Este es un instrumento detallado de cómo se hace cada parte del proceso
comercial, que cualquiera, independientemente de su nivel o independientemente de su talento, pueda generar en tu empresa el resultado mínimo esperado. Por ejemplo, si es un closer de ventas o un cerrador, que te genere al menos un 20% de tasa de cierre sobre todas esas oportunidades o reuniones de venta que tuvo asistidas. Lo que normalmente pasa es que en la mayoría de las empresas, cuando meten a un vendedor nuevo, lo dejan a su suerte, es decir, das por hecho que sabe vender. Le explicas un poquito tu servicio, le empiezas a pasar llamadas o reuniones de venta y te olvidas. Y esto es muy peligroso, porque no vas a poder replicar exactamente lo que está haciendo bien y mucho menos vas a poder corregir lo que está haciendo mal, porque no tienes ni la más pálida idea de qué es. Por eso es importante establecer un paso a paso de cómo debe hacer cada actividad del día. Al comienzo del día, en la mitad del día, al final del día. Por ejemplo, al comienzo del día estar en las reuniones de equipo. En el entremedio del día estar haciendo las sesiones comerciales. Y al final del día estar haciendo reportes. Esto es lo que llamamos un playbook de ventas y es súper importante. Esto no solamente se debe estar documentando en texto, también debemos hacer un entrenamiento específico en video de cómo se ejecuta cada actividad con éxito en tu empresa, donde tú puedes explicar la oferta, cómo se tienen unas llamadas o reuniones de venta, cómo se hacen de inicio a fin, cómo se rebaten objeciones y todos aquellos detalles que son específicos de tu cliente y de tu industria. Los beneficios de tener un playbook de ventas bien definido es que cualquier persona con cierta habilidad puede rendir lo mínimo que se necesita en tu empresa sin ser un gran talento. Lo segundo es que puedes delegar la venta con total confianza y además, si un vendedor se te va de la empresa, no te pasa nada porque tienes un proceso que define exactamente cómo se tiene que vender y es replicable por otra persona. Y esto es lo que nos ha permitido con pocos vendedores lograr grandes volúmenes de venta. De hecho, nosotros hemos ayudado a los más grandes referentes de Latinoamérica y España y tenemos prácticamente los playbooks de cada nicho y cómo funcionan en cada uno de ellos. El segundo pilar es medir. La mayoría de las empresas solo mide un par de indicadores y los revisan una vez al mes o 2 veces al mes. El problema con esto es que cuando revisas poco te enteras de los problemas tarde. ¿Y qué ocurre cuando en ventas te das cuenta tarde de un problema? Que pierdes mucho dinero. Entonces la clave es medir todos los indicadores de éxito todos los días. Hay dos tipos de reportes, el reporte cuantitativo y el reporte cualitativo. El reporte cuantitativo son los números objetivos. Cuántas llamadas he hecho, cuántas ofertas, cuántos cierres, cuánto he vendido, cuánto he cobrado. Es decir, tenemos cada indicador de los vendedores y específicamente a lo que nos fijamos mucho es cuánto dinero por agendamiento nos trae a nuestra empresa. Piensa por un momento que tú has invertido $1000 en un vendedor y ese vendedor ha tomado 10 agendas y por cada agenda te está generando $10,000. Ya sabes que por cada agenda que le pones a ese vendedor en su calendario te va a generar $1000 por agenda ejecutada. Ese indicador es muy importante porque así tú puedes alocar tus prospectos en los vendedores que te generan mayores resultados. Y este justamente es el indicador más importante a la hora de medir el rendimiento de un closer o de un comercial. ¿Cuánto dinero te genera por cada agenda que se pone en su calendario? El que genere más dinero por agenda, ese es tu top closer y ese queremos mirar específicamente qué está haciendo bien y documentarlo para transferirlo al equipo y que empiece a aplicar estas buenas prácticas. Al tener los indicadores correctos que medir en tus closers, puedes tomar decisiones basadas en datos. Te pongo un escenario que puede ser perfectamente real. En el primer escenario, supongamos que tenemos 60 agendas, de las cuales tenemos 30 asistencias a reuniones de venta. Y el closer hace solo 20 ofertas y tiene un cierre por asistencia del 15%. De 30 personas que le han ido a una reunión de venta, se han cerrado 15. Por tanto, la tasa de cierre por asistencia es del 50%. Y el cierre por cada agenda que tiene en su calendario es del 25%. Ha vendido $30,000 y ha recaudado $15,000, es decir, venta total $30,000, en su bolsillo entran $15,000 al bolsillo de la empresa. En este sentido, el cash o el efectivo por agenda sería $15,000 entre 60 agendas, da un total de $250 que recoge en efectivo por cada agenda que entra en su calendario. En el segundo escenario tenemos un closer 2, que hace igual 60 agendas, pero logra 50 asistencias y a esta les hace 40 ofertas. Logra 18 cierres, es decir, un total de 23% de tasa de cierre por asistencia. Si nos enfocamos solo en el indicador de tasa de cierre, el closer número 1 tiene un 50% de cierre versus el closer número 2 que tiene tan solo un 20 y poco por ciento de cierre. Pero si vemos el cierre total que tuvo cada closer por agenda puesta en su calendario, nos vamos a dar cuenta que el closer número 2 ha cerrado un 30%, es decir, ha cerrado mucho más que el closer número 1 en términos de agenda versus ventas.
Lo que quiere decir que el closer número 2 hace muchísimo más esfuerzo porque todas las oportunidades que están en su calendario asistan a llamada. Y solo cuando alguien asiste a la llamada de ventas es que realmente tienes la oportunidad de cerrar. En ese sentido, el closer número 2, por cada agenda que le ponemos en su calendario, cierra muchísimas más oportunidades de venta. Esto quiere decir que ¿qué te funciona más? ¿Un closer con altas tasas de cierre o un closer que se procure que todas las oportunidades vayan a reunión de ventas? En este caso, el closer número 2, que genera más oportunidades de venta por más asistencia, es mucho más efectivo que solo un closer con una alta tasa de cierre pero baja tasa de asistencia. Por eso, el closer número 2 logra $38,000 en venta con las mismas 60 agendas y $27,000 en efectivo con las mismas 60 agendas que el closer número 1. Si dividimos el cash recolectado por el closer número 2, tenemos $450 que ingresan a mi empresa por las mismas 60 agendas, es decir, el doble de dinero por cada agenda que le pongo en su calendario. Si tengo que priorizar a quién le envío prospectos, voy a fijarme más en quién me genera más dinero por agenda, no necesariamente quién tiene el mayor porcentaje de ventas. Entonces, cuando realmente mido todos los datos de mis vendedores, es cuando exactamente puedo saber qué tengo que mejorar. Sin embargo, esto lo complemento con el reporte cualitativo, es decir, que el vendedor cada día me cuente bajo su juicio qué siente que está ocurriendo. Por ejemplo, en el reporte cualitativo, el otro día Adriana, que es setter, nos dijo que había hablado con 27 niños. ¿Vale? Si yo solamente veo los números, probablemente no vaya a haber una repercusión muy grande si habla con 27 niños hoy, mañana y pasado, pero dentro de 5 días sí que van a empezar a bajar las agendas que puede generar. Sin embargo, si el día 1 me dice que ha ocurrido esto, yo lo primero que voy a hacer es avisar a marketing de que quizás algo pase y por lo menos marketing puede estar atento o hacer el cambio pertinente antes de que esto se refleje en las ventas. En el reporte cualitativo, por ejemplo, también me pueden mostrar o decir por qué no han logrado cerrar a 1 o 2 leads durante el día y yo puedo darles feedback y ayudarles con esos cierres, cosa que si solamente viera los números no podría tener ni idea de lo que ha pasado. Los beneficios que tiene medir, entre otros, es que primero evitas muchos problemas porque te das cuenta a tiempo de lo que está ocurriendo, pero además de eso, los vendedores cuando entienden las métricas se hacen responsables de sus resultados. No es un problema que un vendedor a lo mejor no llegue a un objetivo, lo que tiene que saber es por qué no está llegando. Entonces, cuando los vendedores entienden sus métricas, son capaces de pedir ayuda cuando lo necesitan y además de tomar acciones pertinentes para mejorar esa métrica que está fallando. Y de esta manera vas a lograr que todos tus meses sean hacia arriba en las ventas y no que sean una sorpresa, o que al final del mes tengas que estar inventando una estrategia para salvarlo. Si tienes estos indicadores en orden, tu equipo los mide todos los días y al mismo tiempo te los reportan, vas a poder prevenir cuando hayan problemas y vas a poder llegar al final del mes completamente tranquilo y con certeza de que vas a llegar a la meta y no inventando estrategias nuevas para salvarlo. Y el tercer pilar es el feedback. La mayoría de las empresas comete un error y es que deja tirado al equipo de ventas porque siente que no le cuesta dinero. Aparte, como en esta industria pagamos por comisión, es decir, si vendes cobras y si no, no, pues sienten que no les cuesta dinero. Pero tener un vendedor que no esté rindiendo al máximo en tu empresa siempre te va a costar dinero. Las mejores empresas, las que mejor lo que hacen es darles formación y esperarles que ellos la aprendan y luego la apliquen con éxito. Y la mayoría de los vendedores no tienen esa capacidad. Se ven en la tesitura de estar estudiando, de querer aplicar y a lo mejor no les funciona. Y tú sientes que a ellos les falta compromiso y talento cuando en realidad es que no tienen esa capacidad y lo único que necesitan es un poquito de ayuda. Pensemos por un momento que tú vas a correr una carrera de 100 metros plano, ¿vale? Que tú eres un deportista que corre una carrera de 100 metros plano. Muy probablemente la primera vez que lo corras, no sé, a lo mejor te demores 10 segundos. Pero si tienes un coach que te está mirando y que te dice cómo corregir la pisada, cómo corregir la velocidad, cómo corregir tu posición, el segundo intento que vayas a hacer probablemente lo vas a correr en 8 segundos. Así tienes que pensar en tu equipo de ventas. Son deportistas de alto rendimiento que entrenan día a día y que si tienen un coach que supervisa su trabajo y que está en constante entrenamiento dándole feedback, van a mejorar. Este no es un cargo que simplemente lo pones ahí, lo tiras a los leones y va a funcionar. Un atleta no va a correr más rápido porque compra teoría o hace cursos. Un atleta corre más rápido porque entrena y cuenta con apoyo de coaches que lo ayudan a ser mejor en su rendimiento. Pero también cuando la empresa cuenta con los recursos para que el mejor le vaya bien. Suponte por un momento que tú contratas a Messi para tu equipo de fútbol, pero el campo es una porquería, sus compañeros son una porquería, el nutricionista es una porquería y el entrenador es una porquería. ¿Hay alguna posibilidad de que Messi sea el número 1 ahí? Posiblemente no. Por eso tú como empresario dentro de tu empresa tienes que asegurarte de que estén todos los recursos para que un buen vendedor pueda funcionar. El traqueo de datos, el reporte de datos y el feedback para que le vaya bien.
Además, piensa que en la empresa el vendedor es el único que además necesita estar inspirado para poder rendir bien. O sea, tú puedes tener un contable en tu negocio, ese contable puede haber discutido con su mujer, le puedes caer fatal, puede no haber dormido y aún así puede sacarte los números y rendir bien. Pero un vendedor, si ha discutido con su novia, no rinde. Si no le inspiras tú a tu empresa o no confía en lo que vendes, no rinde y no vende. Si le ocurre cualquier cosa que le desestabilice, no va a rendir en tu empresa. Por lo tanto, esto complica más la ecuación. Hay 3 tipos de feedback que yo utilizo con mi equipo: reuniones de equipo, reuniones individuales y análisis de llamadas aleatorias. Reuniones de equipo. Yo todos los días, de lunes a viernes, me reúno por la mañana con mi equipo para ver las métricas, cómo vamos frente a las proyecciones. En estas reuniones también vemos los seguimientos, vemos toda la gente que está pendiente de ser cerrada y además lo que hago es análisis de llamadas en grupo. Es decir, todos los días una persona muestra una llamada y entre todos analizamos el rendimiento. De esta manera todo el mundo está abierto a dar y recibir feedback. Lo segundo que hago son reuniones 1 a 1 con cada miembro de mi equipo una vez a la semana para ver cómo se encuentran emocionalmente, qué hábitos tienen y qué necesitan. Si te fijas, las ventas son muy emocionales y tienen muchísimos altibajos y cualquier cosa puede estabilizarlas. Entonces mi trabajo aquí es asegurarme de que se encuentren en el mejor estado y si necesitan algo, ayudarles. Pero esto no es darles terapia, simplemente es asegurarme de que todo esté bien. Y si por alguna circunstancia ocurre algo, una persona puede que no esté rindiendo al 100%, puedo utilizar a otra persona del equipo para compensar esa carencia. Y el tercer punto es la revisión de llamadas aleatorias. Yo, por ejemplo, cada día reviso 1 o 2 llamadas de cada miembro del equipo de ventas. Piensa, ¿tú cuándo rindes mejor? ¿Cuando alguien puede ver tu trabajo o cuando no lo ve nadie? Cuando pueden verlo, ¿verdad? Pues yo aleatoriamente cojo llamadas de mi equipo y las analizo y les paso un reporte por Loom de lo que he visto. Con esto me aseguro de siempre darles feedback y ayudarle a mejorar, pero además que no se relajen. Es muy normal que un vendedor coja una última llamada a las 8 o 9 de la noche y como es la última a lo mejor no se esfuerza tanto, pero cuando sabe que tú la puedes supervisar, te aseguro que se va a esforzar. Y no es lo mismo que ellos te manden una llamada que ellos saben que han hecho bien a que sepan que tú puedes revisar cualquiera, de la mejor a la peor. Entonces, en resumen, básicamente, si quieres que un equipo de ventas sea estable, predecible y comprometido con tu empresa, necesitas estas 3 cosas: la estandarización del proceso de ventas, la medición de KPIs o indicadores claves y dar feedback constante. Suena tonto, pero la mayoría de las empresas no hace ninguna de estas 3 o si las hace, no las hace de manera consistente. De esta manera te garantizas que cualquier vendedor en tu empresa puede rendir porque tu empresa está apalancada en procesos y no en talento. Si tienes alguno de estos problemas que te hemos comentado acá, por ejemplo, comerciales mercenarios que no sabes por qué les va bien y te tienen todo el tiempo amenazado, o comerciales que simplemente no llegan a su KPI y crees que nosotros podemos ayudarte, debajo de este video probablemente vas a encontrar un botón que te va a permitir agendar una cita con uno de nuestros asesores para ver cómo estás haciendo tu proceso comercial y busquemos una forma de ayudarte. Si lo estás viendo desde YouTube, probablemente abajo en la descripción hay un enlace donde puedas hacer clic y tener una llamada con nuestro equipo. Nos vemos en un próximo video.